Y aquí no paramos. Y ahora vamos a hablar de seguridad vial. Ya saben los amigos oyentes que en esta casa, en Radio Realejos, tenemos a un profesional que siempre nos mantiene permanentemente informados de todas esas novedades dentro del mundo de la circulación, y que luego nosotros tenemos que, como servicio público, informar y trasladar a la audiencia, a los que nos escuchan, todas esas noticias y cómo debemos de actuar y qué no debemos de hacer, porque esto es tan importante, el no deber de hacer un acto que luego nos va a perjudicar no solo a nosotros, sino al resto que no tiene culpa, que cumple la normativa como debe de ser. Si todos cumpliéramos todo lo que viene en las leyes, lo que son las normativas de la propia circulación, tanto el peatón como los que vamos dentro de un vehículo, pues otro gallo nos cantaría. Pero siempre hay alguien que se salta a la torera las cosas y dice, bueno, no me van a ver, o escapo por aquí, y al final algún día puedes acarrear un accidente, y de eso han habido muchos, y hasta lamentablemente de forma mortal, y la vida no es para dejársela uno en la carretera. Saludamos ya al amigo Pedro Fuentes, muchos años ahí en la Autoescuela El Tejar, técnico en seguridad vial. Un saludo, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, José Manuel, muy buenas para todos los oyentes. Pues sí, en tu introducción la comparto completamente, ¿no? Es verdad, es cierto que perder la vida en la carretera es una pérdida, a veces decimos absurda, porque no son por situaciones, son un cúmulo de pequeños factores que hacen que los accidentes ocurran, ¿no? Eso es cierto. Y el problema es de un accidente, mientras sean daños materiales, eso tiene arreglo. Los daños personales ya son más complicados, efectivamente. Sí. Pedro, pues hoy tenía yo preparado por aquí un tema. Muchas veces eres tú el que nos pones el tema, y otras veces soy yo, o otras veces algún amigo oyente que nos ve o nos llama y nos dice que a lo mejor tiene alguna duda, y lo importante es ponerlo por aquí como servicio público, porque llegamos a mayor cantidad de gente, que no sabemos quién nos puede estar viendo a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales o a través de la propia radio en la FM 107.9 o en radiorealejos.com. Mira, el tema que yo hoy quería proponerte, y a los amigos oyentes también, es el de las motos. Hoy vamos a ir en dos ruedas, pero muchas veces nos saltamos muchas cosas en la propia vía, y el tema podríamos titularlo un poco así como esas precauciones que tenemos que tener incluso cuando rodamos por la vía pública, pero muchas veces rodamos no como otro vehículo, uno detrás de otro, sino muchas veces nos metemos, a veces entre medio de dos coches, y ahí viene la locura, ¿eh? Pues efectivamente, tiene razón eso, ¿no? Es indudable que conducir un vehículo de ruedas para desplazarte a diario en tu vida tiene muchísimas ventajas. El mero hecho de su tamaño, la capacidad que tiene de maniobrar, en fin. Pero es cierto que también tiene algunos riesgos. Eso es obvio. Uno de ellos es que en este tipo de vehículos, pues el conductor y el pasajero van muy Vamos juntos todos, ¿no?, en la vía pública. No, sí, asumen mucho, es el riesgo, es decir, es que el chasis, forman parte del chasis de la moto, guapo. Mientras que nosotros en un coche tenemos la posibilidad de que nos cubra el propio habitáculo, en la moto eso es diferente. Por lo tanto, estas personas tienen que, debemos de ser conscientes de ello, ¿no? Claro, es cierto, una cosa, un detalle que tú decías en tu comentario era lo de meterlo por cualquier sitio. Es algo que muchas veces, desgraciadamente es así, ¿eh? La gente cuanto normaliza lo que no está bien hecho. Esto es tremendo, es decir, se llega a normalizar
cosas que es increíble. ¿Cómo no voy a poder hacer esto? Y es el circular con una moto entre coches. Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y tú piensas que cuando vas en moto, las mismas normas que tienes cuando conduces un coche son para las motocicletas. Es exactamente igual. Sí, cuando tú sacas el carnet, lo sacas exactamente igual, el de coche como el de moto, a la hora de cumplir las normativas. Y el peatón sabe, por ejemplo, también otras normas que son para el peatón. Si hay un paso de peatón y yo sé que el peatón, yo tengo que aprenderme que por ahí es donde debo de cruzar. Pues en las motos sabes exactamente cuando llega un paso de peatones te tienes que detener. Es que es muy fácil, muchas veces estas situaciones en las que te encuentras, ¿no? Bueno, tú ves a ese conductor impaciente, que hay una cola y si quepo por aquí, me meto por aquí. Y tú imagínate eso, hacerlo con un coche. Voy a meterme por aquí, me meto por el arcén. Al estilo compadre, ¿no? Al estilo compadre. Sí, exactamente. Eso no es normal, ni está permitido. Lo que hay que poner son unos datos interesantes. Lógicamente, como yo te decía antes, en los atascos sobre todo es donde se ve, ahí vemos la autopista, y como yo le decía, la ley cuando habla de los adelantamientos, lo pone muy claro, el adelantamiento se hará siempre por el lado izquierdo, punto. Pero yo lo he visto por la derecha también. Efectivamente. Sí, vamos, porque es que aquí es posible que hayan algunas personas que esto no se acuerden o lo que sea. Pero cuando hablamos del adelantamiento hay que diferenciar si estamos en una vía fuera de poblado o si estamos en una vía dentro de poblado. Cuando estamos fuera de poblado, el adelantamiento solo se puede hacer por el lado izquierdo, salvo que el conductor que circule delante de usted te señaliza correctamente y de una manera, clara y contundente que va a girar a la izquierda. En este caso, si hay espacio por el lado derecho, puede usted adelantar. Fuera de eso, no lo podemos hacer. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta situación en la autopista, sobre todo, yo recuerdo, claro, yo que antes iba 3 y 4 veces a Santa Cruz todos los días, daba lo mismo que el tráfico fuese mucho más denso, que, por cierto, de eso tenemos que hablar algún día. Lo que está ocurriendo en los desplazamientos, la gente del norte ya en estos momentos ya es que hay que levantarse una hora antes, pero una hora antes de lo temprano que te levantabas antes. Si tú antes podías salir más o menos sobre 6:30 y llegabas bien, ya hoy, olvida. Es tremendo, y esto hay que poner una solución que no solo está en los políticos, sino también deberíamos de mirar esa solución que tenemos que hacer como colectivo, es decir, como personas, como conductores, como afectados. El uso del coche particular, tenemos nosotros también que asumir un poco nuestra responsabilidad y tender mucho más al uso compartido de los coches. Normal, claro, ves muchísima gente, un coche, una persona. Esto nos lo tenemos que plantear y sobre todo, como tenemos cerca de 2 horas en esa cola, vayamos reflexionando en esa cola. Miramos al lado el coche con una persona sola, miramos delante con una persona sola, miramos atrás con una persona, me miro yo y con una persona sola. Tenemos que arreglarlo y tenemos que solucionarlo, porque lo que no se puede hacer es poner más carriles, porque tenemos un exceso aquí y es algo que no es material, que no sería romper nuestra forma de vida. Pero entonces vemos cómo esa gente, pues muchos han optado decir por la moto, no me importa el frío, pero llego antes. Pero ¿cómo llegan antes? Arriesgándose tremendamente. Arriesgándose no solo a la multa, a la sanción, que puede llegar a 500 euros, por un adelantamiento por la derecha. Usted está adelantando por la derecha en la autopista. Eso está terminante y absolutamente prohibido. No se puede hacer. Aunque lo normalicemos, aunque lo veamos todos los días, ese es el problema. Yo vi antes de hacerlo, pues yo también lo hago.
El problema es que muchas veces vemos incluso a la policía hacerlo, pero es que la policía está en su trabajo, que es sobre todo regular el tráfico, tiene que hacer porque si le llaman. Pero eso no lo puede hacer un motorista y es absolutamente, como ya les digo, totalmente prohibido y es un riesgo altísimo porque cualquier persona que vaya entre dos coches, dos filas de coches, pues uno de ellos, pues yo qué sé, pues que se despista, desplaza un poco hacia ese lado y el accidente es muy fácil. Y como ya decíamos en la introducción, el problema de las motocicletas, de este tipo de vehículos, es que la persona va muy desprotegida. Utiliza. Y de ahí tenemos el problema. Luego hay muchos conductores de motos que, si bien creo que ya yo hoy en día veo que la mayoría llevan la vestimenta adecuada, sus botas, su casco, su chaqueta, todavía siguen habiendo muchos conductores que van poco menos que en pantalón corto y en chancletas, ¿no? Algo que, como ya les digo... Y una caída ahí usted puede tener sus consecuencias con la piel y el impacto, claro, ¿no? Claro. Sin embargo, eso lo digo así de contundente, es decir, no, en los atascos no se puede adelantar por la derecha a ningún vehículo. ¿Qué ocurre en las vías urbanas? Bueno, la ley en las vías urbanas dice, en las vías urbanas cuando se puede adelantar tanto por la izquierda como por la derecha. Si las normas aquí cambian un poquito. Por consiguiente, si estamos nosotros, por ejemplo, en una avenida y el tráfico, y es posible que te pueda aparecer una moto por la derecha adelantándote. Sí. ¿Es legal? Sí. Por lo tanto, nosotros como conductores debemos de estar pendientes de eso. Porque en ese caso es legal. La ley dice, por la derecha podrá usted ser manteniendo la distancia adecuada, y ni siquiera te especifica. Si podríamos entender que la adecuada, porque la hablamos del 1,5 metros, pero bueno, eso es, digamos, es un factor a añadir, pero que la ley no lo dice. Por lo tanto, en las vías urbanas todos los conductores debemos tener presente que puede aparecernos una moto por la izquierda o un ciclomotor por la izquierda y por la derecha, intentando adelantarnos, y tenemos que saber que eso es correcto. Eso nos debe de tener en cuenta para que no nos sorprendan, porque muchas veces nos sorprendemos, lo criticamos, lo censuramos, le decimos tal. Es cierto que a mí me da a veces una sensación de un poco de respeto, chico, eres un conductor más, solo que tú estés en una cola ahí en un semáforo un rato y ya llegue el tío, se pase la línea continua y se ponga el primero, eso está totalmente prohibido, porque eso es cierto. Es decir, claro que en la vía urbana se puede adelantar por el lado derecho, pero siempre y cuando no cometes infracciones como invadir una línea, invadir una línea continua, que en este caso hay muchos motoristas que parece que las líneas continuas no es aquello que decíamos cuando sacamos el carnet. Las líneas son muros, las líneas continuas son un muro, eso no se puede pisar en absoluto. Bueno, pues para ellos, fundamentalmente por eso, no se basan en la facilidad que tienen para desviarse de los obstáculos, ¿no? Pero no todo está permitido. Es decir, ¿puedo adelantar por la derecha? Sí, siempre y cuando el espacio que yo tenga sea el adecuado. Sí, con visibilidad y con el espacio suficiente. Claro, entiéndase eso, pero que nosotros como conductores de coches, por ejemplo, de turismo, debemos estar pendientes de que eso es posible, eso también es cierto. El problema es que ahí es donde llega ya luego los accidentes, ¿no? Es cuando desconocemos, cuando nos vemos sorprendidos, y muchas veces esto lleva incluso a discusiones absurdas. Es decir, hay un detalle, por ejemplo, interesantísimo en esto, que también quiero, porque a veces la falta del conocimiento de la norma nos lleva a veces a tener disputas que a veces se pasan de nivel, ¿no? Y es siempre que tú gires para coger otra vía, siempre que tú cambies dirección a la derecha o a la izquierda, recuerda que si tú te encuentras peatones que estén cruzando, tienen ellos la preferencia, aunque no hayan pasos de peatones.
Porque esto en la vía urbana se ve mucho, y ves tu gente que a lo mejor, yo sé que el otro tiene un esto. Entonces hacen el giro, pero a una velocidad tremenda. Oye, es que si hay personas cruzando, tienen la preferencia. Y eso nos lleva luego a situaciones de susto, porque los dos se van a asustar. Se asusta tanto el peatón como el conductor, a un nivel de tensión, a un nivel de discusión, que muchas veces pues no tienen un fin agradable, ¿no? Y entonces, cuando tú planteas esto, dices, es que, amigo, las normas nos las tenemos que conocer y actuar en función a ellas, no en función a unos criterios que son personales y que, bueno, son tuyos, pero nadie los conoce. Entonces, lo mejor es que todos sepamos cuál es la forma de comportarnos y la apliquemos. Lo que no podemos es ir inventando las normas o inventándolo por nuestras sensaciones, conducir. Entonces, con esto, por eso te decía, las precauciones que debemos de tener siempre es, en las vías urbanas, mucho cuidado con los vehículos de ruedas, se meten muchos en los ángulos muertos, es fácil que no los veas, y es legal que te puedan adelantar por la derecha. En una vía fuera de poblado, está totalmente prohibido hacer. Y es algo que es conveniente que lo tengamos claro. Como ya les digo, una colisión entre un vehículo de ruedas y cualquier otro, la posibilidad de que hayan siempre lesiones en las personas es altísima porque no tienes nada que te proteja salvo la vestimenta que llevas en ese momento, ¿no? Pues yo creo que suficientemente lo ha explicado el amigo y técnico en seguridad vial, Pedro Fuentes, en estas charlas aquí en la radio y en este programa de Magazine, y espero que tomen muy buena nota ustedes, amigos oyentes, porque hay que cumplirlo todo por el bien de todos, porque un accidente pues va a tener sus consecuencias y hay que evitar todas estas cosas e intentar meterse uno en la cabeza cómo tiene que actuar, que cuando aprobó todos sabíamos cómo teníamos que circular, pero luego ya las cosas van variando y uno lo cogen como manía y al final no son todo lo correcto para poder circular por la carretera. Pues Pedro, ya te esperamos entonces la próxima semana, ¿no? Muy bien, pues vale, yo espero. Recordar las normas siempre es bueno, sobre todo en esto, que es algo que muchas veces es esto. A veces lo vemos hacer y digo, pues sí, como lo hace el otro, lo hacemos nosotros. Por eso es bueno que tengamos muy presente cómo y por dónde se puede adelantar. Muy importante. Pues al técnico en seguridad vial, a Pedro Fuentes, muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa y estaremos muy pendientes los próximos días para seguir abordando otros temas de la actualidad. Pedro, gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, José Manuel. Buenos días.